Yo quise defender los derechos de Jesús. I wanted people to understand that even though this is the greatest gift that God can give, Yo quería que la gente pudiera comprender que aun cuando este es el don más grande que Dios nos puede dar, He wants to give it to us a lot more than we want to receive it. Él quiere muchísimo más darlo que nosotros recibirlo. He wants to make it easy for us to get started in this life. Él quiere que fácilmente iniciemos en este camino And He will guide us through it. y Él nos guiará a través de él. And He will make up for what we lack. Y Él nos va a resarcir, nos va a rehacer cuando nosotros nos equivoquemos y fallemos. So I'm going to read some things that I wrote, and some of it is similar to what I've already said. Y voy entonces por ello a leer las cosas que he escrito. But then there will be many other things. Algunas van a encontrarlas muy similares con lo que ya dije en la charla pasada, pero muchas otras no. And the purpose of this talk is to make you feel comfortable. El propósito de esta charla es que ustedes se sientan a gusto, That if God calls you to the divine will, porque Dios les está llamando hacia su divina voluntad. and you will know this if you feel excited about it, Y ustedes deben de saber esto y sentirse emocionados acerca de esto. then He will make it easy for you. Que Él va a hacer esto muy fácil para ustedes. Okay, the first point, El primer punto. this is a repeat of what we already said. Estamos repitiendo lo que ya hemos dicho. God is a single being Dios es un ser único in a relationship of three divine persons, en relación de tres divinas personas united in their shared essence que comparten una misma esencia, of one divine will, unidos en la divina voluntad and their nature of one divine love. y en su naturaleza de un amor divino. Their nature of divine love Su naturaleza de amor divino compels them irresistibly los impulsa irresistiblemente to give themselves to another personal being, a entregarse ellos mismos a otro ser personal and share their divine and real life y compartir su verdadera y divina vida with that other being. con otro ser. But the other being must have the capacity Pero el otro ser debe de tener la capacidad to receive all that God can give, de recibir todo lo que Dios puede dar, to understand them, de comprenderlo, to love them reciprocally de amarlo recíprocamente, in the same way as they love. de la misma manera que ellos aman. In this way, the other being becomes a true divine companion. De manera que el otro ser pueda convertirse verdaderamente en una divina compañía. Okay. The divine Trinity created from nothing, La divina Trinidad creada de la nada, another personal being crea de la nada otro ser personal with the capacity to receive, con la capacidad para recibir, to love, amar and reciprocate in a divine way, y dar en reciprocidad de manera divina and satisfy the longings of the Trinity y satisfacer así sus deseos for a companionship that's proper to God. de la compañía propia para Dios Trinidad. They created a natural human being, Ellos crearon un ser humano natural, but endowed him supernaturally pero lo equiparon de manera sobrenatural with all those divine powers con todos esos poderes y potencias divinas and qualities y cualidades necesarias necessary to satisfy their longings of eternal love. para satisfacer los deseos del amor eterno. This sublime endowment Este equipamiento sublime was none other than the greatest gift that God can give. no es otro sino el más grande don que Dios puede dar. It was their own eternal will, Es su propia y eterna voluntad, which is the source of all that is good and beautiful and holy. la cual es la fuente de todo lo que es bueno, bello y santo. And I forgot to say the source of all that is true. Y todo lo que se diga a ti es verdad. Okay, now, God created Adam's human will La voluntad humana de Adán
would be united to their divine will estaría unida con su divina voluntad, in such a way that the three divine persons de tal forma que las tres divinas personas could communicate to his will podrían comunicar a su voluntad their own holiness, su misma santidad, their own beauty, su misma belleza, their own strength, su misma fortaleza, and they would operate in his acts y operarían en sus actos with their own con will, su propia voluntad, filling those acts llenando esos actos with their divine life, con su vida divina and they would transform those human acts y transformando todos esos actos into humanos divine acts, en actos divinos which would multiply forever. que se multiplicarían para siempre. And these acts would penetrate everywhere. Estos actos penetrarían en cualquier lugar And these acts would embrace all of eternity. y serían dados y abrazarían toda la eternidad. Abrazarían toda la eternidad. Adam and the human race Adán y toda la raza humana had no history prior to his immaculate creation. no tienen una historia anterior a su creación inmaculada. And therefore, Adam had no experience of sin Y por ello, Adán no tenía ninguna experiencia de pecado or misuse of his will. o mal uso de su voluntad. He was created perfect by God, Él fue creado perfectamente por Dios, who does all things perfectly. quien hace todo perfectamente. Even this high and sublime original state of Adam, Y este estado original y sublime de Adán, Adam was to grow in grace and wisdom before God and man. Adán seguiría creciendo en gracia y en sabiduría delante de Dios. Adam's original capacity was full of grace. La capacidad original de Adán estaba llena de gracia. So let's say that Adam had this much capacity, Digamos que Adán tenía esta capacidad así de grande and he was full of grace. y estaba lleno de gracia. But then as God communicated more knowledge of the divine will to him, Pero entonces Dios le comunicaba más conocimiento de su his divina capacity got voluntad bigger and bigger and y su bigger. capacidad iba creciendo, o sea, más grande, más grande, más But it grande. was always full of grace. Pero siempre estaba lleno de gracia. That is until he sinned. Desde entonces, desde siempre. Thus, okay. Now, I want to say something here that's not in the paper. Quiero decir algo que no está escrito. We know that eventually, and probably not too long after he was created, Nosotros sabemos que muy probablemente no mucho después de que fue creado, he was tested, fue probado. and I'll explain a little bit about the test. Y quiero explicar la naturaleza de la prueba. Eve had already had a dialogue with the devil, Cuando Eva tuvo su diálogo con el diablo and she made the mistake of a dialogue, y ella se equivocó al permitir ese diálogo and he outsmarted her. y ella echó a perder las cosas ahí. And so she believed that she could be like God, but all by herself, independent of God. Y ella pensó que podía ser como Dios, pero por ella misma, independientemente She got de Dios. excited and took the forbidden fruit to Adam. Ella se emocionó y tomó el fruto prohibido y se lo llevó a Adán. And it was a real fruit of a real tree, Y fue un verdadero fruto del árbol de la voluntad. called the tree of knowledge of good and evil. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal And when she presented it to Adam, fue el fruto que presentó a Adán. Adam made a big mistake. Y Adán hizo un gran error. He took delight in looking at the beautiful fruit. Él se deleitó al ver esta bellísima fruta. And he took delight in his ears to listening to what Eve told him. Y se deleitó al escuchar en sus oídos lo que ella le decía. He forgot how much God was loving him at that instant. Y él se olvidó en ese instante de lo muchísimo que lo amaba Dios. And he himself stopped loving God above all things. Y él en ese momento dejó de amar a Dios sobre todas las cosas. And he took and ate the forbidden fruit. Y él entonces tomó y comió del fruto prohibido.
At that instant that he ate, En ese instante en el que él comió, they knew they were naked. se dieron cuenta que estaban desnudos. But before that, they were not naked. Pero antes de eso ellos no estaban desnudos. The Bible says they were naked, La Biblia lo dice, que estaban desnudos. but Jesus explains what the Bible meant. Pero Jesús nos explica lo que la Biblia significa esta frase. Jesus told Luisa, says, no, they did not have clothes like we have, Jesús le explica a Luisa que ellos no traían ropa como nosotros usamos, but I made them king and queen of the universe. sino que los había hecho el rey y la reina del universo. Everything else had clothes. Todo lo que crecía, The fish had beautiful scales. todas las cosas hechas con birds- belleza, los The birds had beautiful feathers. pájaros, los The peces, Yeah, the animals had fur. los animales tenían pelo, The trees had leaves. los árboles tenían hojas, los pájaros tenían plumas, los peces tenían escamas. The ground had grass. The earth had grass. El piso tenía el pasto, And the sky had stars. el cielo tenía estrellas, And Adam and Eve were my favorites. y Adán y Eva eran los favoritos. And I clothed them with heavenly light. Y los cubrí con una luz celestial. Adam and Eve were filled to the outside with heavenly light. Adán y Eva estaban completamente llenos y hasta sobresalía de ellos una luz celestial. And because Adam was the first created human, Porque Adán fue el primer ser humano and creado, he lived for a little while before Eve was made. y él vivió un poco antes de que Eva fuera creada. And Eve was taken from his side, from the rib of his side. Eva fue tomado de la costilla de su costado, So all the responsibility depended upon Adam, not Eve. así que toda la responsabilidad dependía sobre Adán, no sobre Eva. And so when he ate, they both lost the light that covered them. Así que cuando él la comió, ambos perdieron la luz. Then they saw themselves naked and they were ashamed. Por eso fue que se vieron desnudos y estaban avergonzados. Okay, now I told you that. Now I'm going to tell you something very, very interesting. Les voy a comentar algo muy interesante. Adam and Eve eventually lived out their life. Adán y Eva vivieron en algún momento de su vida Adam lived for 930 years. 930 años, And after he made his great mistake, y cuando hizo este gran error, he began to cry and cry and cry. empezó a llorar, llorar, llorar. And he cried for 930 years. Y lloró por 930 años, If his eyes weren't shedding tears, his soul was crying. porque sus ojos se derretían en lágrimas, porque su alma lloraba. Now let's go ahead to the time of redemption. Vayamos ahora al tiempo de la redención más adelante. When Jesus died, he went to Abraham's bosom where Adam and Eve were. Cuando Jesús murió, él fue al seno de Abraham, en donde se encontraban Adán y Eva. And his presence there transformed Abraham's bosom into paradise. Y la presencia de Jesús resucitado transformó el seno de Abraham en el paraíso. So when the good thief that died on the cross, Jesus promised, today you will be with me in paradise. De manera que cuando el ladrón le dijo, cuando le dijo Jesús al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. And so when the good thief, he may have had to do a little purgatory, a little bit, Y el buen ladrón tendría que haber hecho, aunque sea un poquito de purgatorio. but then he went to Abraham's bosom when Jesus was there. Pero como llegó al seno de Abraham, en donde Jesús se encontraba, And therefore Jesus kept his promise because así fue como Jesús mantuvo su promesa, he porque had transformed Abraham's él bosom transformó el seno de Abraham en el paraíso. into paradise. En el paraíso. All right, then on the third day, Así, en el tercer día, Easter Sunday, el domingo de la Jesus- resurrección, Jesus rose from the dead cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, and he planted the seeds of our resurrection. implantó la semilla de nuestra resurrección And then he lived for 40 days on earth. y se mantuvo 40 días en la tierra. And then he ascended into heaven. Y entonces ascendió hacia los cielos.
at that time, the good people in Abraham's bosom were allowed to go to heaven. Hasta entonces la gente buena que estaba en el seno de Abraham podía ir al cielo. Nobody could go before Jesus, Nadie podía entrar en el cielo antes de Jesús. and that's in the Bible. Y eso está en la Biblia. And then Jesus started giving everyone their place in heaven. Y entonces Jesús empezó a dar a cada uno el lugar que les correspondía en el cielo. And their place in heaven depended on the good and their faith that they had while they were on earth. Y tu lugar en el cielo, el lugar en el cielo de estas personas dependían de la fe y de las obras mientras estuvieron en la tierra. And then he finally got to Adam, Y entonces cuando llegó al final con Adán, and Mary was still here on earth. y nuestra Madre Santísima, María, seguía aquí en la tierra, And he told Luisa, and I took Adam, and I gave him a very special place. él le dijo a Luisa, yo tomé a Adán y lo puse en un lugar muy especial, I gave him a place above all the others in heaven. el lugar más arriba de todos los demás en el cielo. Remember, Our Lady's still on earth. Acuérdense, Nuestra Señora todavía estaba en la tierra. And when he told Luisa that, she said, "What? After what he did?" Y entonces le dijo a Luisa al Señor, ¿cómo? Después de lo que él hizo, ¿le diste ese lugar? And Jesus said, "Yes, after what he did before he fell." Dice, sí, por todo aquello que él hizo antes de su caída. He said every time Adam took a step in the garden, Él le dijo a Luisa, cada vez que Adán daba un paso en el Edén, that step ese paso was greater than all the acts of all angels and all saints put together. era más grande que todos los actos de los santos y los ángeles juntos. The next step El was siguiente paso greater than all the acts of all the angels and saints together. era más grande que todos los actos de todos los ángeles y todos los santos juntos. When he blinked his eyes, he blinked his eyes. Cuando él parpadeaba, That was greater than all the acts of all the angels and era más saints grande que together. todos los actos de todos los ángeles y todos los santos juntos. And therefore I gave him the highest place in heaven until my mother Y came. el por qué yo le he dado el lugar más alto entre todos los santos cuando después de mi I resurrección. rewarded him for living in the divine will before he made his Por mistake. todo lo que él hizo al vivir en la divina voluntad antes de su error. And why is it that his acts were so great? Y porque sus actos eran tan grandiosos. Why was blinking his eyes ¿Por qué? so great? ¿Por qué el parpadeo de sus ojos era tan grandioso? Because it was God's act, Porque eran actos de Dios. the eternal, infinite being's act. Eran actos del ser eterno e infinito. You can make a little comparison. Ustedes pueden hacer una pequeña comparación. If a holy saint, like Saint Dominic, were to do a good act, Si, por ejemplo, un santo dominico pudiera hacer un buen acto, it would be like striking a match and the flame comes up. por ejemplo, pasar un cerillo y que se encendiera una cerilla And it burns for a few seconds, y se prende por unos segundos and then it goes out. y entonces ya se apaga. But Adam's act were like the sun in the sky. Pero Adán lo que hacía era poner el sol en el cielo, Delight goes everywhere, que daba luz a todo lugar and it never burns out. y que nunca terminaba de quemar, de arder. You cannot compare an act in the divine will No with puedes any other comparar thing. un acto en la divina voluntad con un acto humano. There's no comparison. No hay comparación. The acts are infinite, Los actos son infinitos, they are eternal, son eternos, they are divine. son divinos. And that's why Adam was given the highest place in Y heaven por eso a Adán se le dio el más alto lugar en el cielo until the Blessed Mother came, hasta que llegó nuestra madre, because of what he did before he fell. por todo lo que hizo antes de su caída. Now, when I read that for the first time years ago, Cuando yo leí esto por primera vez hace muchos años, that convinced me that I better live in the divine will and never go out. eso me convenció de que yo debía entrar en la divina voluntad y nunca salirme de ahí. But I have gone out a lot of times. Pero- I have gone in and out. Pero estuve entrando y saliendo muchas veces, So while we're making our journey more and more into the divine will, porque mientras hacemos nuestro viaje más y más
hacia adentro de la divina voluntad, there'll be times when you step out for a moment va a haber tiempos, momentos en que ustedes se salgan por un momento and you'll do your own will. y ustedes estarán haciendo su propia voluntad. But Jesus knew we were going to do that. Pero Jesús sabía que vamos a hacer eso. It's all part of the program. Es parte del programa. We're coming out of 6,000 years of the human will, Hemos venido después de 6,000 años de voluntad humana and the whole world is saturated with the human will. y el mundo entero está saturado de la voluntad humana. He knows we're going to make little mistakes from time to time, but Así sabe Él que vamos a hacer equívocos de tiempo en tiempo, errores. so when you feel a little something in your conscience that you stepped out of the divine will. Así que cuando ustedes en su conciencia saben que hicieron algo que los sacó fuera de la divina voluntad, And you say, Jesus, I'm sorry, I want to live in your will. y le dices, Jesús, lo siento mucho, de veras quiero vivir en tu voluntad. And before you get the words out of your mouth, you're already back. Antes de que salgan las palabras de tu boca, ya estás adentro. Unless it's a mortal sin. Y eso es para nosotros pecadores. And then you must go to confession. Vas y te confiesas. Okay. Okay, the divine will is the revealer of the work of creation. La divina voluntad es quien nos revela el trabajo de la creación. And only the divine will can manifest all the secrets of God's love hidden in creation. Y solamente la divina voluntad puede manifestar los secretos del amor de Dios escondido en la creación. The scientists will tell you that the rays of sunlight, Los científicos te van a decir que los rayos del sol they're not sure whether they're waves or photons, no están seguros si son ondas o fotones, but they tell you that it gives light and heat, pero te dicen que te dan luz y calor. and that this process helps the process of the Fotosíntesis. leaves. Sí. Y que este proceso lleva al proceso de la fotosíntesis. But Jesus said, that's all they know. Pero Jesús le dice, esto es todo lo que ellos saben. He said, there's a whole lot of things that happen Hay in that sunlight tantas cosas que pasan en la luz del sol that no scientist knows or ever will know que ningún científico sabe ni jamás sabrá. unless they live in the divine will. Y eso está todo escrito en la divina voluntad. Said God used many tender ways to begin little by little making known to Adam. Dios usa muchos modos tiernos para manifestar poco a poco The many surprises. todas las sorpresas de amor que Él ha tenido. And God gave one surprise after another to Adam. Y Dios le fue dando a Adán una sorpresa tras otra. In this way, the divine wisdom maintained the bonds of love, De esta manera la sabiduría divina mantenía sus lazos amorosos, the bonds of joy and happiness su amor, su alegría, su felicidad between the Father, God, entre el Padre Dios and the Son, Adam. y el Hijo Adán. Adam was a son of God. Adán era hijo de Dios. He's not like Jesus. Jesus is the only begotten Son of the Father. No a la manera de Jesús, que es el único hijo que procede generado por el Padre. But God can create children and call them sons. Our daughters, Dios sons and daughters. ha hecho sus hijos y les llamó hijos e hijas. But Adam was a very special type of son of God. Pero Adán era un tipo muy particular de hijo de Dios. Jesus said he was a legitimate son of God. Jesús le dice a Luisa que él era legítimo hijo de Dios. If you read in the Gospel of St. Luke, Si leemos el Evangelio de San Lucas, where the genealogy from Christ back to the beginning, de la genealogía de Jesucristo de regreso hasta el principio, it talks about how Noah was the son of Lamech, decía que Noé era hijo de Lamec and he goes back, y así hacia atrás, and then he gets to Seth, y llega a Set and then he says Seth was a son of Adam, y dice, Set era el hijo de Adán, and then he says Adam, son of God. y decía, Adán, hijo de Dios.
But he was the legitimate Son of God. pero él era el legítimo hijo de Dios. And God wants us to be legitimate sons and daughters of God. Y Dios quiere ser hijos legítimos e hijas legítimas de Dios. And to be a legitimate son or daughter of God, we have to have his blood. Y para poder ser hijos legítimos e hijas legítimas de Dios debemos tener su sangre. So what kind of blood does God the Father have? De manera que, ¿qué clase de sangre puede tener Dios el Padre? Jesus on earth, in his human nature, he had red blood like us. Jesús en su naturaleza humana cuando vivía en la tierra tenía una sangre roja como la de nosotros. But God, the Holy Trinity, is a spirit. Pero la Santísima Trinidad, Dios es espíritu. And so what kind of blood did our Father in heaven have? Así que ¿qué clase de sangre tiene Dios en el cielo? He had divine blood. And what is that divine blood? Ellos tienen sangre divina. ¿Y cuál es esa sangre divina? It's divine love. Es su divino amor. And what is the heart that pumps that blood? ¿Y cuál es el corazón que bombea ese amor, esa sangre? It's the divine will. Es la divina voluntad. The divine will is the heart of God that pumps divine love all through God. La divina voluntad es el corazón que bombea al amor divino. And he gave the divine will to Adam. He gave the divine will to Adam. Y él le había dado su divina voluntad a Adán. And the divine will in Adam pumped divine love through his whole body and soul. Y la divina voluntad bombeaba el amor divino a su cuerpo y a su alma. So he wasn't simply an adopted son of God. Él no era un hijo adoptivo de Dios. He was a legitimate son of Él era God. un legítimo hijo de Dios. And God is calling us to rise even above the spirit of adoption to the spirit of legitimacy. Y Dios nos llama a nosotros a elevarnos aún por encima del espíritu de hijos en adopción a hijos legítimos de Dios. Okay, the very purpose of creation El mismo propósito de la creación was that the Father's kingdom, fue que el reino del Padre, which is the kingdom of the divine will, que es el reino de la divina voluntad, be established in the souls of human beings. se estableciera en el alma de los seres humanos. That was the primary intention of God. Esa fue la intención primera de Dios And it is an eternal intention, y es una intención eterna, decreed infallibly, decreed, decretada e infalible, and will not be frustrated. y no se frustrará. And so the world can never end Así que el mundo nunca podría terminar until the kingdom of the divine will hasta que el reino de la divina voluntad has its glorious reign on earth. tenga su glorioso reino en la tierra. And God has called all of us here tonight Y to- Dios nos está llamando a todos nosotros aquí esta noche to enter into that kingdom that everyone's been praying for since the time of Christ. a entrar en ese reino por el cual hemos estado orando todos desde la oración de Jesucristo. There are almost 7 billion people on the earth. Hay casi 7 millones de personas en la faz de la tierra. And there's only right now probably several thousand of children of the divine will on earth. Y solamente hay alrededor de 7,000 hijos de la divina voluntad. So only a tiny part of the human Así que race somos una pequeña parte del universo de la humanidad. at this moment has the privilege of living in the divine will. Así que en este momento es un gran privilegio vivir esta realidad de la divina voluntad. How grateful we should be. Debemos de estar muy agradecidos por lo que Él ha hecho. Jesus said that when we go to heaven, Jesús le dice a Luisa que cuando vayamos al cielo we'll be higher than the angels and the saints. estaremos muy encima de los ángeles y de los santos. And we will be causing all the happiness and blessedness Y for que en all unión eternity. con Dios estaremos siendo la causa de una eterna felicidad. We will be actors and spectators of all that goes on. Que seremos actores y espectadores de todo lo que sucede. And those that went before us will be spectators, but not the actors. Y todos los que estuvieron antes de los hijos de la divina voluntad serán espectadores, pero no actores. And it's not possible for God to give a greater gift than this. Y no hay posibilidad de que Dios dé ningún don más grande que este don. Okay, but first must come the
Okay, with the coming of the kingdom on earth, God's glory will be complete. Con la venida del reino, la gloria de Dios se completará And a new generation of his children will be the most fortunate of all history. y la nueva generación de sus hijos serán los más afortunados de toda la historia. They will also be called the children of the resurrection. También serán llamados hijos de la resurrección. They'll be called the second generation of the children of light. Ellos serán llamados la segunda generación de los hijos de la luz. And they will be called sons and daughters of the divine Serán will. llamados hijos e hijas de la divina voluntad. And many other beautiful titles. Y muchos otros bellos títulos. Now, it has nothing to do with us being better than the people that went before us. Así que es difícil decir que haya alguien más afortunado que nosotros. We're not better than people in the Old Testament or the New Testament. A pesar de que nosotros no somos mejores personas que los del Antiguo o del Nuevo Testamento, It's simply that God had a plan for mankind, foreseeing that Adam would fall. es simplemente que Dios tiene su plan desde antes de la caída de Adán. And he chose us to live at this time. Y Él nos escogió a nosotros para vivir en estos tiempos. But not only to live at this time, but to learn about the divine will. No solo para vivir en estos tiempos, sino para aprender las enseñanzas de la divina voluntad. So we could know it and love it and possess it. Así que podamos conocerlas, amarlas y poseerlas. But first must come the preliminary steps Pero primero tienen que venir los pasos preliminares to the recovery of the prime purpose of creation para recuperar el propósito original de la creación and the restoration of the Father's kingdom, y la restauración del reino del Padre. his kingdom being restored into the souls of men. Este reino será restaurado en las almas de los hombres. God promised a redeemer to Adam Dios le prometió un redentor a Adán and to Eve. y a su esposa Eva. Okay, then he told them that a redeemer would come. Él le dijo a Adán que vendría un redentor, le dijo a ellos He spoke about the woman that would crush the head of the serpent. y le habló de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. And of course, Adam and Eve were real happy to know that there would be a redeemer. Y por supuesto Adán y Eva estaban felices de saber que iba a haber un redentor. But their idea of redemption was that the human beings would go right back to the original state that they had. Pero la idea que ellos tenían de la redención es que los hombres regresarían al estado original de donde ellos salieron. So that would be the fullness of redemption. That would be the fullness of redemption Para to que go back. pudiera darse la redención completa. And so Jesus told Louisa that the fullness of redemption is now coming with the Father's kingdom. Y Jesús le dice a Luisa que la redención completa llega ahora con el reino de la divina voluntad And he brought Louisa back to the original state of Adam. y llevó a Luisa al estado original de Adán. Yeah, so the fullness of redemption is when human beings return to the original state. De manera que la redención completa es cuando el ser humano regresa al estado original. And then he promises that we'll even have certain advantages that Adam and Eve didn't have. Y le dice Jesús que la nueva generación tendrá algunas ventajas que ni aún Adán tuvo. One of the advantages is that we have the lives of Jesus and Mary lived in the divine will to be our help. Una de las ventajas es que ahora tenemos las vidas de Jesús y de María ahí dispuestas para nosotros. And I'm going to go back to my first talk when I talked about how in the new era when the kingdom is fully on earth, there will be no sin and so forth. Y así voy a regresar a una idea que yo expuse hace un rato cuando decía que cuando venga el reino no habrá ya más pecado en la tierra. But Jesus also explained something about how we would die. He explained how we would die. When our life is over, how we would die. Jesús explica que cuando nosotros muramos, Very, very interesting. algo muy interesante. He said that each person is assigned a certain number of acts to do. Dice Jesús que cada persona tiene un cierto número de actos que realizar. He says, I don't count the number of years and days and months. Dice, yo no tomo la cuenta del número de años, días y meses. I count the number of acts written in the book of life. Yo cuento el número de actos en el libro de la vida.
And so in the new era, when things are the way they're supposed to be, like God wanted, Así que en la nueva era, cuando nosotros suponemos que vamos a estar, people will always be perfectly healthy. la gente será perfectamente saludable. And one day somebody might be walking through the woods. Y alguien podría estar caminando por los bosques It's a beautiful day. en un día bellísimo. The sun is shining down through the trees. El sol está radiante y brilla a través de los árboles. And there are beautiful little fragrant flowers along the path. Y las pequeñas preciosas flores en el camino. Then that person does his last act. Y en ese momento la persona hace su último acto. The next instant he's in heaven. El siguiente acto, él ya está en el cielo. And the body just lies down softly on the ground. Y su cuerpo yace suavemente en la tierra. And people will take it to a special place. La gente lo llevará a un lugar especial. And the body will remain incorrupt until the last day at Y the su cuerpo resurrection. permanecerá incorrupto hasta la resurrección de los muertos. And that's for the future, not right now, but that's Eso for es the en el future. futuro, no ahora. Okay. But isn't that incredible? ¿No es eso increíble? Okay, Mary was the chosen one to be the mother of the Redeemer. María ha sido la escogida para ser la madre del Redentor. She was conceived immaculate, Ella fue concebida de manera inmaculada and at the same time she was given the gift of the divine will. y al mismo tiempo le ha sido dado el don de la divina voluntad. She promised at the time that she was conceived in Anne's womb, En el momento en que ella fue concebida en Anna's womb. el vientre de Ana, I'm talking about Mary. God gave her infused knowledge like he did Adam. Dios le dio a ella conocimiento infuso And God showed the brand new Mary the creation of the universe y Dios le enseñó a María, la recién concebida, la creación del universo and the creation of Adam and Eve y la creación de Adán y Eva and all they did before they fell. y todo lo que hicieron antes de la caída. And God showed her the fall of Adam and Eve. Y le enseñó la caída de Adán y Eva. And then Mary's soul flew up to the throne of God. Y cuando el alma de María voló hacia el trono divino de Dios, She was weeping bitter, hot tears over the fall of Adam. lloraba amargas lágrimas en el regazo del Padre And then she shuddered. y se sacudía. And she shuddered because she was about to make an incredible promise. Y se sacudía porque estaba a punto de hacerle una promesa increíble. And she promised the most holy Trinity Y ella prometió a la Santísima Trinidad that she would never ever do her own will. de que ella nunca jamás haría su propia voluntad, She wouldn't do her own will even in good things if it wasn't the right time. que and the no right place. haría ni siquiera su voluntad en cosas buenas. And then she tied her human will to the throne, foot of the throne of God, Y ella ató su voluntad humana al trono de Dios. never to know the action of her own will again. Nunca jamás conocería un acto salido de su voluntad humana. And she kept her promise her entire Y life. mantuvo esa promesa toda su vida. And on the day of the Assumption of Mary, Y en the el day of día de la Asunción de nuestra Madre, they had the greatest feast in heaven they ever had, se tuvo la más grande fiesta en el cielo que jamás se ha tenido, because the first person who had never done her own will porque fue la primera persona que jamás hizo su propia voluntad entered into heaven. y entró al cielo. That is the first human person that never done her La own. primera persona yeah. humana. Jesus is not a human person. Porque Okay. Jesús no es solo una persona humana. Jesus is a divine person Jesús es una persona divina who assumed human nature for our que sake. ha asumido la naturaleza humana para nuestro bien. Okay, so she has the highest of the highest of the highest places in De heaven. manera que ella tiene el más alto, altísimo, alto lugar en el cielo. When the eternal Son of God descended to earth, Cuando el eterno Hijo de Dios descendió a la tierra,
to accomplish the redemption. Para completar la redención, His primary purpose su propósito primero was to restore the kingdom of the divine will era restablecer el reino de la divina voluntad and to humanity, hacia la humanidad and to assure the fulfillment of God's purpose in creation. y para completar el propósito de Dios al hacer la creación. Jesus spent the first 30 years of his life Jesús en los primeros 30 años de su vida concentrating on doing what was necessary se concentró en hacer lo que era necesario to repair the glory owed to his Father para reparar la gloria que se debía a su Padre that his Father lost when Adam withdrew from the divine will. y que su Padre había perdido cuando Adán había dejado de vivir en la divina voluntad. And all the children of Adam that would have given him divine glory, but they didn't. Jesus had to repair all of that. Y todas esas criaturas que debían haber vivido en la divina voluntad y no lo hicieron, Jesús reparó por ellos en cada acto. So he entered into all the lives of all human beings from Adam to the last person. Así que todas las vidas realizadas o vividas desde Adán hasta la última persona And he redid everything they ever did over again fueron rehechas por Él in the divine will. en la divina voluntad. And anything that they didn't do that they should have done, he Y did it for them. todo in the lo que divine- debieron haber hecho y no hicieron fue rehecho por Él en la divina voluntad. Therefore, Jesus gave the glory to the Father Así fue como Jesús le dio toda la gloria merecida al Padre, as if everyone had lived in the divine como si will. cada uno lo hubiera hecho. Now he wants us to imitate him and do the same thing. Ahora Él quiere que nosotros lo imitemos a Él haciendo la misma cosa. We don't know the details of everybody's life, Nosotros no conocemos los detalles de la vida de cada hombre, but we can make the intention Pero of podemos- redoing their lives all over again in the divine will. pero podemos hacer la intención y rehacer sus vidas todo sumergido en la divina voluntad. And Jesus, who knows all the details, Y Jesús sabe los detalles will supply for us. y Él va a sustituirnos a nosotros. That way, we can give God the Father the glory for the whole human race. Así que nosotros podemos hacer con Jesús, darle a Dios la gloria que merece por toda la humanidad. If Adam had never fallen, if Adam had never fell. Nunca hubiera caído. That doesn't mean that anybody in hell is going to get out. Eso no significa que la gente que está en el infierno va a salir. When they die, wherever they are, except purgatory, they hopefully get out of there. But if people go to hell, they're going to stay in hell. Bueno, si la gente va al purgatorio, por supuesto va a salir de ahí, pero si la gente va al infierno, no va a salir de ahí. But God the Father gets the glory as if they had lived in the divine will their whole life. Pero a Dios Padre se le da la gloria como si ellos hubieran vivido una vida de santidad. And this is one of the ways we imitate the interior life of Jesus. Esta es una de las formas en las que nosotros podemos imitar la vida interior de Jesús. I'm going to stop now unless we have a couple of questions, okay? Huh? Ahora voy a detenerme aquí para poder contestar algunas preguntas que ustedes puedan tener. En uno de los libros dice de lo que hay 39 tomos y Luisa le dice a nuestro Señor que dónde están los otros 3. Yeah, that was, okay. She asked a question. She read in one of the volumes that Louisa was very upset, and so was Jesus, because some of the priests had taken some of the volumes away to read on their own, several miles away. En uno de los libros se lee que Luisa escribe que Jesús y ella están muy molestos porque algunos de los volúmenes se los llevaron a algunos sacerdotes muy lejos de donde estaba Luisa. And Jesus wasn't upset because they read them. Y estaba molesto Jesús porque no los leían. He was upset because they lost them. Y más aún porque los perdieron. They couldn't find them when they were supposed to bring them back. They could not find them. No los pudieron encontrar. But what it was, they were some of the 36 volumes. There were 3 of the 36 volumes. Pero eran 3 de los 36 volúmenes. And so they were eventually found and they were brought back. De manera que los encontraron después y fueron traídos de regreso. There were no more than 36 No hay volumes. más de 36. Okay.
¿Alguna otra pregunta? También en uno de los libros dice, quiero preguntar, ¿cuál es el acto interno del alma? Del alma. I'm not sure that I'm going to answer the question that's on your mind perfectly. No estoy seguro de responder la pregunta que está en su inteligencia, en su mente, de manera perfecta. But let me explain a little bit about how the soul works. Pero déjeme explicarle un poquito acerca de cómo trabaja el alma. Okay, in the human soul there are three powers. En el alma humana hay tres potencias. They're not parts. They're No son just partes. the soul is simple and no parts, El alma es simple y no tiene partes, but it has three powers: pero tiene tres potencias: the will, the la intellect, voluntad, and la the memory. inteligencia y la memoria. The will is the most important. La voluntad es la más importante. It gives life to the intellect and to the memory, Da vida a la inteligencia y a la memoria, and it gives life to the body. y da vida al cuerpo. Now, the purpose of the intellect El propósito de la inteligencia is to receive information from our senses, our eyes, es recibir toda la información de nuestros sentidos, de los ojos, Ear, los ear, oídos, el tacto, five. todos los 5 sentidos. and then it takes that information, but then in order to retain that information, Toma esa información y para poder retener la información, God gave us a memory to retain that information. le indica a la memoria, la voluntad, que retenga esa información. And that information is given to the will, Y esa información le es dada de regreso a la voluntad, and the will acts on that y information, la voluntad actúa sobre esa información. and it animates the human, animates the human being and directs us in the human being. Y anima al ser humano y dirige al ser humano. So I've been feeling thirsty while I've been here talking, Así que yo estoy cediendo por tanto que estoy hablando. and every now and then my eye looks at that bottle, Cada vez que veo la botella con mis ojos, and I know there's a bottle there, y sé que ahí hay una botella, and if I look over here, y volteo para allá, my memory remembers there's a mi bottle memoria me there, recuerda que ahí está la botella. and so my memory puts that information to my will, Mi memoria lo manda a mi voluntad, and then my will reaches over y and mi it grabs the voluntad bottle, alcanza la botella. and so my will animates my arm Así que mi and voluntad directs it. anima a mi brazo para alcanzar la botella. It doesn't direct it this way, No lo dirige hacia allá, it directs it this way. lo dirige hacia acá. And so that's how human beings operate. That's how the Y así soul es works. como el ser humano opera, como nuestra alma opera. And so the exterior acts Los of the actos soul exteriores del alma are really manifested through the body, the members of the se body. manifiestan a través del cuerpo. And so if my soul wills that I speak, Si yo tengo la voluntad para hablar, then my tongue starts going, ah. mi lengua empieza a ladrar. But if I don't do anything but just think about God, Pero si yo no hago nada, sino solo pienso sobre Dios, my soul is working interiorly to meditate on the Holy Trinity. mi alma está trabajando interiormente para meditar sobre la Santísima Trinidad. There's no external act No hay un acto externo than maintaining my life. Yeah, than maintaining my life. que mantenga mi vida. And so that's the way that I would say that's an interior Esa es la act. forma en que yo le podría decir a usted que es el acto interior del alma. But Jesus said something very important that I read the other day that's kind of scary. Pero Jesús le ha dicho algo que es un poco, que asusta un poco. He says that when the will wants something, Dice que cuando la voluntad quiere algo, when it wills to do something, cuando la voluntad hace algo, if it's bad, that's a sin right then. If it's bad, if it's a sin, you just committed a sin. si es malo, cometes un pecado. Even if you don't carry it out with your body. Aun cuando no hagas nada con tu cuerpo. Now he gives an example of the man who would look at a woman and lust after her. He's already committed adultery. Es como aquel hombre que tiene una mirada de lujuria y está cometiendo adulterio. But that applies to all the things that we do.
Y eso pasa con las cosas que hacemos. So when I read that, I went to confession. Sí que cuando yo hago eso, me voy a confesar. And I told the priest I wanted to confess things I did when I was a teenager or when I was Y young. le digo, por ejemplo, quiero confesar algo que hice cuando era joven, cuando era un jovencito en los años mozos. Because I wanted to do some things, but I couldn't carry them out for one reason or another. I wanted to do them, but something kept me from doing them. Porque quise hacer cosas que por una u otra razón no hice, pero las deseé. So it's important to know that. Así que es muy importante saber eso. Now, Jesus speaks a lot about purgatory in the book of heaven. Y en el libro del cielo Jesús habla mucho acerca del purgatorio en el libro del cielo, sobre estos actos. In a minute, I'm going to tell you something very interesting, but first I'm going to tell you something else. Les voy a decir algo muy interesante, pero antes les voy a decir otra cosa. He says that when the soul really wants to live in my will, Él dice, cuando el alma realmente quiere vivir en mi voluntad, I'm going to work a purgatory in that soul very quickly. dice, cuando un alma quiere de veras vivir en mi voluntad, yo trabajo rápidamente esa alma como si estuviera en el purgatorio. He's going to work quickly to purify us. Rápidamente los voy a purificar. There's two reasons. Hay dos razones. So when we die, we can go straight to heaven. Para que si yo muero me pueda ir directo al cielo. And the other reason Y la otra is razón, the sooner that we're purified, the easier He can work the divine will in us. entre más rápido nos purifiquemos, más rápido podemos dejar a la divina voluntad actuar en nosotros. And we can go faster in the divine Y will. podremos caminar más rápido en la divina voluntad. Okay, now the other thing, which La is, otra cosa que es muy interesante, okay, this is a little bit confusing, but es un I'm poco, going to say puede it, confundir un poco, I will say it slowly. pero lo voy a decir despacio. Jesus told Louisa that the souls who are in purgatory Jesús le ha dicho a Luisa que las almas que están en el purgatorio can only receive benefits from us on the earth. Can only pueden receive solamente recibir beneficios, benefits like prayers and beneficios a través de oraciones, sacrificios, according to the pathways they have from purgatory to earth. You know, they have to have a pathway, a spiritual pathway that goes from their soul back up to earth. y tienen que tener un pasaje desde su alma en el purgatorio hacia la tierra They have to have a pathway to receive these benefits, para poder recibir esos beneficios, and they can only have the number of pathways according to the number of times they have done God's will. y que solo tienen estos pasajes de acuerdo al número de actos que hicieron en la voluntad de Dios. In other words, obeying the commandments, doing God's will like everybody's supposed to do. Así como cumplir los mandamientos, haciendo la voluntad de Dios, como todos debemos hacer la voluntad de Dios. So if someone's been bad all their life, Si alguien ha sido malo toda su vida and then they converted toward the end of their life, y al final de su vida se convierte, and they only have 10 times they did the will of God, y entonces solamente, por ejemplo, hizo 10 veces la voluntad de Dios, they have 10 pathways back solamente tiene 10 pasajes up to earth where we are praying. desde su alma hasta la tierra en donde están haciéndose oraciones o sacrificios por su alma. And he also said, for those on earth who are praying for them, Y dice también que para aquellos que están en la tierra orando por ellos, who are offering sacrifices for them, ofreciendo sacrificios, oraciones, we can only have pathways down to them according to the number of times we have done God's will. solamente podemos acceder a ellos a través de los pasajes hechos por el número de actos que hemos realizado en la voluntad de Dios. But then he tells us a great secret, Pero Él le dice, esto es un gran secreto, a beautiful secret. un precioso secreto. He says that the souls on earth who are living in the divine will, Él le dice, las almas que en la tierra están viviendo en la divina voluntad, we don't need any pathways no necesitamos ningún pasaje, because we're with God, with them in purgatory. Our soul is in purgatory with them. porque nosotros estamos morando con ellos en el purgatorio.
And we have immediate access tenemos acceso inmediato a sus almas, immediate access to all the souls. inmediato acceso a todas las almas. And if we pray for Uncle Robert Si nosotros oramos por nuestro tío Roberto, because he died last week, porque murió la semana pasada, we're also praying for every soul. nosotros estamos orando por todas las almas. So we do not need pathways No to the soul. necesitamos esos pasajes. Therefore, we have more responsibility Por eso tenemos más responsabilidad to pray for the souls in purgatory. para orar por las almas del purgatorio. Va a contestar una pregunta Tom, que le mandaron aquí, que dice, cuando murió Luisa, su cuerpo se corrompió. ¿Por qué si vivió en la divina voluntad? Okay, that's an interesting question, and it's puzzled me all these years. It would seem like Luisa should have her body incorrupt. Es una pregunta seria y que todos estos años hemos estado escuchando. ¿No debería de Luisa tener su cuerpo incorrupto por haber vivido en la divina voluntad? And I don't really know the answer, but I can tell you what thoughts have come to my mind. Yo realmente no puedo darles una respuesta certera, pero sí puedo compartir con ustedes los pensamientos que vienen a mi mente. People naturally like to look for the spectacular external things. La gente tiende a buscar las cosas espectaculares por naturaleza. And if her body was incorrupt, then people would be talking about, oh, she had the stigmata and then she died, her body's incorrupt. Si la gente viera el cuerpo incorrupto de Luisa, estarían hablando, oh, mira, su cuerpo es incorrupto, mira nada más. And they would forget about the miracle of miracles of miracles. Y dejarían de ver el milagro de milagros de milagros. That a human will gave it to God to such a degree that God can operate in her as in heaven. Que en un alma el Señor pudiera operar directamente su divina voluntad como se hace en el cielo. So God worked the greatest miracle, that a human will would bend itself to let God operate freely in her like Jesus' humanity. Así que Dios permite que esto suceda para que la gente vea cómo Dios puede operar en una voluntad humana, en un alma humana, como en la misma humanidad de Jesucristo. So God didn't want us maybe to be distracted thinking about external things. when Así the que tal vez interior- Dios no quiere que nos distraigamos en las cosas externas como sería un cuerpo incorrupto. when the greatest and most important thing was her life in the divine will. Cuando la cosa más grande e importante es la operación de la divina voluntad en su alma. But the story isn't over yet. Pero la historia no ha terminado. At some point, they're going to have to dig up, open up her grave. Van a tener que exhumarla en un cierto momento. It was already opened in 1963, En 1963 ya se abrió su tumba and her body had corrupted. y su cuerpo... Her body had corrupted. No, it was corrupted. Okay, y su cuerpo estaba corrompido. Yeah, just bones, just bones. Solamente había huesos. And her bones are buried in the church of Santa Maria La Greca. Santa Maria the Greek, Santa Maria Greca. Sí, y sus huesos fueron trasladados a Santa María la Greca. But one day they're going to have to open that up before she can be canonized. Pero antes de ser canonizada se va a tener que abrir. Maybe before she's beatified. A lo mejor antes de ser beatificada puede abrirse. So if God wants to work a spectacular thing, He can do it then. Así que si Dios hace cosas espectaculares, ese podría ser algo. But He wants us to think about what Pero she lo did. que Él quiere que pensemos es en lo que hizo interiormente. ¿Hay pregunta? Cada vez que hace uno un acto en la divina voluntad, se repite el acto único y eterno. Enters in the unique act. When I first began to speak a few hours ago, I said I was told that these people are very advanced in the divine will. Lo primerísimo que les dije en la primera charla fue que estas personas realmente han profundizado mucho en la divina voluntad. So I said, maybe I'm going to learn something from the people here. Así que dije, tal vez aprenda algo de la gente de aquí. I'm not saying yes or no because I don't really know that particular point. Pero voy a llegar de manera especial a ese punto en particular. But this is what I do know, and I like to learn the answer to that.
When we do an act in the divine Cuando will, hacemos un acto en la divina voluntad, that act enters permanently into the single act of God, ese acto entra de manera permanente en el acto único de Dios. and not even the Holy Spirit can take it back out. Y ni el Espíritu Santo lo puede quitar. All right, God, I have a talk about human acts and divine acts and various things like that maybe tomorrow, but I would like to say this. Vamos a hablar de actos humanos y actos divinos tal vez mañana. Okay, a human being begins its life, in the womb, and then it's born. El ser humano empieza sus actos en el seno de la madre antes de nacer. Probably his first act, it will cry. Tal vez su primer acto pueda ser al salir llorar. Maybe the second act, it will Tal vez el segundo chuparse el dedo. maybe the third act, it will mess in his diapers. A lo mejor va a hacerse en sus pañales. And then he'll take some steps when he's Y several luego months old. meses después, sus primeros pasos. And little by little. So our lives are one act, and another 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 act. Así es nuestra vida, un acto tras otro. So we have a continuous series of actual acts. De manera que tenemos actos continuos. And then when we do our last act, we die. Cuando nosotros hacemos nuestro último acto, morimos. But God is not like that. Pero Dios no es así. He had no beginning. No tiene principio, He has no end. no tiene fin. And he does only one act. Él solamente tiene un acto. And that act comes forth from his will. Y ese acto viene con su voluntad. And it forms the eternal life of God in one act that never ends. Y Él forma la vida eterna de Dios en un solo acto que nunca termina. An analogy of that is like God put the sun in the sky. Y así es donde Dios puso el sol en el cielo. And as soon as it was in the sky, it began to do one thing. Y empezó a hacer una sola cosa, el sol en el cielo. Continually shine light Continuamente brillar, and heat iluminar y on the earth calentar la tierra and all around. y todo alrededor. So it does one single thing Así que en una sola cosa, until God takes it out of existence. porque Dios hace y piensa y existe. All right, so God does one single act. Así que Dios tiene un solo acto. And in that act Y en ese acto comes a generation of God the Son está la generación de Dios Hijo and the breathing forth of the Holy Spirit, the Father and the Son. y la procedencia del Espíritu Santo del Padre y el Hijo. And from that same ongoing eternal act comes forth creation. Y de ahí deviene toda la creación en ese solo acto. Angels Ángeles, and the planet Earth el planeta and Tierra all the human race y and all- toda la everything. raza humana, And todo. so everything is, but everything other than that eternal act in God is an effect of that one act. Todo lo que no es ese acto eterno de Dios es efecto de ese solo acto de Dios. Okay, so God does one act. Dios tiene un acto. When we do an act in a divine will, Hacer un acto en la divina voluntad, that one act is entering into us. ese acto es directamente, That one act of God, it enters into our soul entra a nuestra alma, and makes us blink our eyes. nos hace parpadear And those eyes are every blink is an act that we do in the divine will. y cada vez que parpadeamos en la divina voluntad, But all these little acts of ours enter into that one act of God, entran a ese acto único de Dios and they become totally inseparable from that y one se act. hace completamente inseparable de ese acto único de Dios. Now, in the writings of Louisa, Ahora, en los escritos de Luisa, Jesus accommodates to our the way that we normally think about things. Jesús acomoda las ideas para que nosotros podamos acceder a ellas en nuestra forma de pensar. He does teach about the one single act being the only act. He does teach about what I just Él said. enseña acerca de ese acto único de Dios, But he also talks about when he creates the sun or the stars or the birds or the fishes or creates us, he does use the language that we're used to, and he says, I did an act by creating the sun. I did another act by creating the ocean. You know. Cuando Él está hablando de cómo creó los pájaros, las aves, los peces o la raza humana, Él usa una forma de expresión
para hacernos entender cómo creó cada una de estas cosas, pero no es sino parte de un solo acto. Okay, but in reality, all those things are effects of that one act. Todos esos son efectos de un acto. So where we go? Okay. So the question you asked is a very good question. I La don't pregunta know. que usted hizo es una muy I buena don't know pregunta. the answer. I want to find out. No le puedo contestar. Voy a intentar encontrar la respuesta. Ok, él va a retirarse en este momento.